venido a este lugar con una mente de conquistador. Vuelvo a decir, yo tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de un conquistador. Tengo la mente de uno que avanza. Tengo la mente de uno que siempre está arriba y no abajo, diga. Pero dígalo con fe. Esa mañana el apóstol pues me pidió que hablara acerca de la mente del esclavo y la mente del conquistador. Al que está a la par suya, dígale, tú tienes. Al que está a la par suya, dígale, tú tienes una mente de conquistador. Tú no eres un esclavo, eres un conquistador, dígale. Es algo muy importante que nosotros debemos de tener en nuestro corazón, es que nosotros no somos esclavos, nosotros tenemos una mente de conquistador. Señor, toma el control en esta mañana, Señor. Espíritu Santo, te ruego que seas tú a través de mi vida, Señor, trayendo, Señor, esta palabra, Padre, trayendo, Señor, este mensaje, Padre, que cada uno de nosotros podamos ser cambiados, podamos ser transformados por el poder de tu palabra, Señor. Padre bendito y bueno, tu gloria y tu poder sean manifiestos en este día, Padre. Espíritu Santo, llénanos con tu presencia, llénanos con tu unción, llénanos con tu poder. Espíritu Santo, yo me niego a mí mismo y permito que seas tú a través de mi vida, trayendo esta palabra, Señor, que haya cabida en el corazón de los que hoy estamos aquí reunidos, Señor, y que dé su fruto, Padre, a su tiempo, mi Dios. Gracias, Padre. Dile al que está al lado suyo, tú eres un conquistador. Tú tienes mente de conquistador, dígale. Dígaselo con fe, tú tienes mente de conquistador. Hoy vamos a ver las diferencias acerca de un esclavo y un conquistador. En la definición, esclavo es alguien que está completamente sometido a un deber, a una pasión, a un afecto o a un vicio, del que es incapaz de independizarse. Diga conmigo, el esclavo no se puede independizar a sí mismo, sino que necesita a alguien que lo libere. Y dice que espiritualmente hablando, el señor del esclavo es el pecado. Diga conmigo, espiritualmente hablando. Vamos a ver, pueblo de Dios, espiritualmente hablando, el señor del esclavo es el pecado. Ahora el conquistador dice que es alguien que se apodera de un territorio por medio de una lucha. Algo que en esta mañana te voy a decir es que como conquistador tienes que luchar para poder alcanzar la gloria, para poder alcanzar aquello que Dios ha prometido para tu vida. Y debes de tener una mente conforme a la mente de Cristo. Y dice que no existe conquista sin lucha. Y en el mundo espiritual nadie se transforma en conquistador sin enfrentar y triunfar sobre las batallas de la vida. Espiritualmente hablando, el Señor del conquistador es Jesucristo. Dígale al que está al lado suyo, el Señor del conquistador es Jesucristo. Entonces, algo muy importante que nosotros debemos de entender es que como hijos de Dios, nosotros tenemos un Señor que se llama Cristo Jesús. Pero alguien que tiene una mente de esclavo, tiene un señor que se llama el pecado. Yendo a la palabra, buscando, hablando con Dios acerca de poder tener una comparación de alguien que tuviera una mente de esclavo contra alguien que tiene una mente de conquistador, el Señor me llevó a Génesis capítulo 3 verso 9, y ahí encontramos a un hombre que le había sido dado por parte de Dios un mandamiento. Diga conmigo, un mandamiento. Vuelva a decir conmigo, un mandamiento. Vuelva a decir conmigo, un mandamiento. Diga conmigo, un mandamiento es un orden. Dios establece un orden
desde el principio, desde Génesis. Y Dios estableció al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara, para que lo sojuzgara y para que se multiplicara. Para eso Dios creó al hombre. Y también dice que Dios le dio un mandamiento. Diga conmigo, un mandamiento. Esto es un orden. Mira qué bonita la prédica. Porque al principio dice que Dios ordenó todo. Y luego Dios creó al hombre. Y dice que al hombre le dio un orden. Y la orden que Dios le dio a este hombre era que podía comer de todos los frutos que habían en el huerto del Edén, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. No podía comer de ese árbol. Diga conmigo, Dios establece un orden y lo debemos de respetar. Entonces, hoy en esta mañana vamos a hablar acerca de la mente del esclavo. Y la mente del esclavo se caracteriza por desobedecer. Diga conmigo, la mente del esclavo se caracteriza por desobedecer. Entonces, iniciando en esta palabra, dice en Génesis 3:9, mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me distes por compañera me dio del árbol y yo comí. Y al hombre, verso 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mateo 26:38. Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Con estos dos textos bíblicos quiero iniciar en esta mañana la comparación entre un hombre que tiene una mentalidad de esclavo y un hombre que tiene una mentalidad de conquista. La manifestación de los pensamientos de un hombre con mentalidad de esclavo es la desobediencia. Y a través de la desobediencia, la persona nunca se va a ser responsable por los hechos o por todos los actos que él vaya a cometer. Sin embargo, un hombre con un pensamiento de conquistador, con una mente de conquista, va a ser responsable de sus actos y de todo lo que sucede a su alrededor. Primero, un hombre que tiene una mente de conquista es obediente a Dios. Sin embargo, un hombre que tiene una mente de esclavo es desobediente a Dios. Lo primero que Adán le respondió a Dios cuando Dios lo andaba buscando fue que él huyó de la presencia de Dios
y de la paternidad espiritual. El esclavo generalmente va a tener una mentalidad de salir huyendo cuando sabe que ha pecado. El esclavo nunca va a querer estar en la presencia de Dios por causa del pecado. Entonces dice en Génesis, verso 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ya conmigo, huir y esconderse de la presencia de Dios y de la paternidad espiritual. Diga conmigo, porque Dios es Padre. Algo que debemos de entender es que Dios es Padre, y algo que debemos de entender es que podemos fallar, pero tenemos un Padre que es bueno, que es justo. Tenemos a alguien que estuvo en la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados. Entonces, un hombre que tiene una mentalidad de conquistador, lo que hace es que se arrepiente del pecado y busca la presencia de Dios. Por eso la palabra dice en Mateo 26, 39, que Jesús buscó la presencia del Padre. Este hombre entendía lo que era la obediencia. Este hombre entendía lo que había, para la cual él había sido enviado a la tierra. Porque Dios dijo que él lo había enviado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A Jesús no lo mandó al huerto del Edén. Jesús vino a una tierra que ya estaba contaminada por la desobediencia de aquel. Jesucristo no vino al lugar donde los frutos eran fáciles para ir a agarrar y comer. Jesucristo vino a una tierra estéril. Jesucristo vino a una tierra maldita. Jesucristo vino a quitar la maldición. Y aun cuando sabía que los cardos y las espinas iban a estar sobre su frente, fue obediente, porque Él tiene una mente de conquista. Y hoy Dios te está diciendo que tú debes de tener una mente de conquista, no una mente de esclavo. Y mire lo que dice siempre en el verso 10 de Génesis 3. Dice, tuve miedo. Generalmente el esclavo camina con miedo. Generalmente el esclavo camina tembloroso porque sabe que detrás de él hay un látigo. Y me gusta ese refrán que dijo el hermano Emilson en esta mañana. Dice, el vivo aceña y el tonto aleña. O escuche bien, es un refrán que si lo llevamos a la palabra, entonces el esclavo aleña, el esclavo a latigazos, pero los conquistadores, los que tienen mente de Cristo, deben de ir por la revelación de la palabra, deben ir por la seña del Dios Todopoderoso y no por un látigo del pecado. Tercera manifestación de un hombre con una mente de esclavo, desobediente, es que culpa a Dios y a otros por sus actos y sus fracasos. Nunca él es responsable por sus actos y por sus fracasos. Siempre está buscando a alguien a quien culpar, pero él nunca es culpable, nunca es responsable por lo que él hace. Esa es una mente de un esclavo. Diga conmigo, la mente del esclavo culpa a los demás y aún a Dios por sus actos y por sus irresponsabilidades. Verso 12 de Génesis 3 dice, y el hombre respondió, escuche bien lo que le respondió este hombre con una mentalidad de esclavo. Él le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dios le había establecido un orden en el huerto del Edén a Adán. Dios le había dicho que podía comer de todos los frutos, menos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. De él no podía comer. Pero este hombre con una mentalidad de esclavo no se responsabiliza por el acto de desobediencia que él cometió delante de Dios, sino que busca primeramente a culpar a Dios. Segundo, busca a culpar a la mujer que le puso. Diga conmigo, pero un hombre, diga, que tiene una mente de conquista, diga,
Diga conmigo, pero un hombre que tiene una mente de conquista es responsable por sus actos y por el equipo y motiva a otros para que sigan en la presencia de Dios. Aquí miramos tipo de la iglesia. Adán, el pastor de la iglesia de ese tiempo, que se llamaba Eva. Jesucristo, el pastor de la iglesia de ese tiempo, que en ese momento habían 3 con él: Pedro, Jacobo y Juan. El primer Adán, con una mente de esclavo, culpa a Dios por haberle dado a la mujer, que es la iglesia. El primer Adán falló delante de Dios y busca siempre andar responsabilizando a otro por las desgracias que le pasan. Pero diga conmigo, pero el segundo Adán, que es Cristo Jesús, diga conmigo, tiene una mente de conquista, porque nunca, diga conmigo, nunca se pierde de la visión que el Padre le ha encomendado. Un hombre con una mente de conquista no se va a perder de la visión que el Dios Todopoderoso le ha encomendado. Y mire lo que dice en Mateo 26, versos 40 y 41. Esto hace un hombre con una mentalidad de conquista. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Un hombre con una mentalidad de conquista se va a dejar caer en la voluntad del Padre. Un hombre con una mentalidad de conquista sabe que es responsable por esa visión que Dios ha puesto en sus manos. Pero un hombre con una mentalidad de esclavo, cuando tiene que ir a enfrentar una situación difícil, nunca es responsable por los actos que tienen que desencadenarse por eso que tiene que hacer. Entonces, su mente lo va a llevar a la maldición. Diga conmigo, la mente del esclavo lo lleva a la maldición. Ahora diga conmigo, la mente del conquistador lo lleva a la bendición. Diga conmigo, la mente del esclavo lo lleva a la maldición, pero la mente del conquistador lo lleva a la bendición. Y dice que en el versos 17 y 18 de Génesis dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Diga conmigo, el pensamiento y la mente de un esclavo lo lleva a la maldición. Diga conmigo, pero los pensamientos y la mente de un conquistador lo lleva a la bendición. Y Jesús, estando en el monte de Getsemaní, él oraba y le decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiera, sino que sea tu voluntad. Hebreos capítulo 5. Vamos a buscar los anteojos. Hebreos capítulo 5, verso 8. Encontramos la declaratoria de Dios para los hijos con una mente de conquista. Dice capítulo 5, verso 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia,
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso se llama bendición, porque la boca de Dios lo declaró. La mente de un esclavo está buscando que la gente hable bien de él. Pero la mente de un conquistador está buscando que Dios le declare en la bendición. Dios está buscando hombres con una mente de conquistadores. Dios no quiere hombres con mentes de esclavo, como lo que pasó con Adán. Dios desechó al primero, pero exaltó al segundo. Y dice que lo subió. Y dice que está sentado a la diestra de Dios Padre. El primer Adán, con una mente de esclavo, desobedeció a Dios. Pero Jesucristo, con una mente de conquistador, obedeció al Dios Todopoderoso. Y aun cuando venía a redimir a la humanidad de la maldición de aquel. Diga conmigo, la mente del esclavo se caracteriza por la infidelidad. Ahora diga conmigo, la mente del conquistador se caracteriza por la fidelidad. Y aquí encontramos una alegoría que Jesús hace a sus discípulos. Dice que vino un señor y entregó unos talentos a 3 personas. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 talento. El que tiene una mente de conquistador se caracteriza por la fidelidad. Pero el que tiene una mente de esclavo se caracteriza por la infidelidad. Mateo 25:20 dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verso 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero ahora viene la mente del esclavo. Verso 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahí miramos las diferencias entre un hombre con una mentalidad de esclavo y que es infiel y que es desobediente, y por el otro lado miramos a 2 hombres con una mentalidad de conquista, fieles y obedientes. Lo primero que va a hacer un hombre con una mentalidad de esclavo, un hombre infiel, es que va a juzgar a su autoridad. Diga conmigo, va a juzgar a su autoridad. Porque le dice: te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Qué es lo que hace la gente infiel? Empieza a juzgar. Y dice la palabra de Dios que todo lo que tiene que ver con el juicio se lo dejemos a Dios. Pero el hombre con una mentalidad de esclavo normalmente está juzgando a los demás, está juzgando a las autoridades. Y dice
que el hombre que tiene una mentalidad fiel da buenas noticias y honra a su autoridad. Porque dice, y su señor le dijo, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Mentalidad de conquista, mentalidad de inversión, mentalidad de diezmar, mentalidad de ofrendar. Pero el que es infiel no diezma y no ofrenda, pero es bueno para criticar y para juzgar. Ay, diga. Empezó la cosa. La mentalidad de esclavo te lleva a estar juzgando a la iglesia, te lleva a estar juzgando a los pastores, te lleva a estar juzgando lo que no sabes. Porque la palabra de Dios dice, traigan el diezmo, traigan las ofrendas y pruébenme, si no yo les voy a bendecir. El obediente, el fiel, viene con su diezmo, viene con sus ofrendas, pero no por necesidad, sino por adoración. Porque entiende que en el corazón de un hombre que tiene una mente de conquista debe haber obediencia y debe haber fidelidad. El hombre infiel tiene una mentalidad escasa y malvada. El hombre fiel tiene una mentalidad abundante y buena. El hombre, escuche bien, que tiene una mentalidad de esclavo, escuche bien, el pago de sus pensamientos es la maldición de la pobreza y el dolor. Porque le dijo Dios, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero mire lo que le dijo al que tiene una mente de conquista. Le dijo, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El pago por tus pensamientos de conquista es la bendición, es la abundancia, es el gozo que Dios quiere traerte. Porque una persona que está en esclavitud no tiene gozo, pasa en pobreza, pasa en lipidia, pasa en enfermedades, pasa juzgando a los demás. Pero un hombre con un pensamiento de conquista es obediente y es fiel. Ya que está al lado suyo, debemos de tener una mente de conquista. Vuelvo a decir, tenemos que tener una mente de conquista. Cristo Jesús, diga, es nuestro conquistador. Ahí donde está, puede levantarse, vamos a orar. Posiblemente has estado en situaciones en que tu mente ha estado como la mente de un esclavo, desobedeciendo en tu casa, posiblemente las mujeres a su esposo, o los esposos posiblemente desobedeciendo a las autoridades, pasándose semáforos en rojos, desobedeciendo a las autoridades terrenales. Hoy el Señor quiere que cambiemos nuestra mente de esclavo por una mente de conquista. Hoy Dios ha hablado a nuestro corazón y nos ha hecho una comparación entre la desobediencia y la obediencia, entre la fidelidad y la infidelidad. Hoy Dios quiere que seas un hombre obediente, Dios quiere que seas un hombre fiel, Dios quiere que tengas una mente de conquistador. Cierra tus ojos. Hoy vas a renunciar en esta mañana a la mente de esclavo. Y te vas a volver un conquistador. Ahí donde estás, puedes ponerte la mano en la frente. Y mediante un acto profético, hoy renuncio a la mente de esclavo. Sáquelo
fuera esclavitud de Miriam, fuera desobediencia, fuera infidelidad, fuera inseguridad, fuera falta de fe, fuera deslealtad. Hoy tienes que renunciar a todo aquello que te ha tenido cautivo, y eso es pecado. El pecado es el señor del esclavo, pero Jesucristo es el Señor de los que tienen una mente conquistadora. Dios quiere hoy que tengas una mente de conquista. Ahora te voy a pedir que levantes tus manos al cielo y mediante un acto profético pongas tu mano sobre la coronilla de tu cabeza. Primero que vas a decir es: yo tengo la mente de Cristo. Diga conmigo: yo tengo la mente de Cristo. Mis pensamientos deben de ser pensamientos de conquista, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de obediencia, pensamientos de fidelidad, pensamientos de lealtad, pensamientos de fe, porque Dios anda buscando hombres y mujeres con una mentalidad de conquista. Dios anda buscando hombres y mujeres fieles. Dios quiere hombres y mujeres que revolucionen la tierra. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Wow.